Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y si usted gusta, puede acompañar a un servidor y a nuestro invitado de honor a escuchar este relato. Esperemos contar al final con su valiosísima opinión. Permítame preguntarle algo. ¿Qué ha soñado usted últimamente? ¿Lo recuerda? Todos hemos tenido sueños en algún punto de nuestra vida, y no me refiero a cosas que queramos hacer en el futuro, sino a sueños, eso que ocurre mientras dormimos. Esta experiencia, que nosotros llamamos sueño, es un campo muy poco claro, muy estudiado. Se saben muchísimas cosas acerca del fenómeno, pero el mismo no deja de ser desconocido en la mayor parte. Mucha razón de esto, por supuesto, es que no hay forma de comprobar algunas de las cosas que nos ocurren durante esta etapa. Es impresionante la cantidad de veces que los sueños nos dejan con muchas preguntas. Por ejemplo, esas ocasiones en que uno puede tener una charla cercana durante un sueño con esa persona tan importante para nosotros y que lamentablemente se nos ha adelantado en el camino. Porque sí, eso sucede muy seguido, O simplemente preguntémonos ¿por qué soñamos lo que soñamos? O hablemos de esas ocasiones en que tenemos contacto con algún lugar durante un sueño y cuando despiertos vamos a ese lugar, hay características que claramente no teníamos forma de saberlas y sin embargo, en tus sueños las viste antes de haber visitado ese lugar. Cuando despiertas de un sueño y puedes sentir el olor, el tacto y la presencia de algo que se hizo presente mientras dormías. A veces no recuerdas las imágenes, pero recuerdas esas mismas sensaciones. Por más que te esfuerces, no lo sé, los sueños son muy interesantes y más en el terreno de lo paranormal. Lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que si aún no tienes su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella, aquí lo esperamos. No tenemos prisa, y todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento o en un sillón, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido por la orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Hola. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre lo reservaré anónimo. Espero no molestar a nadie. Al final de mi relato sabrán el porqué de esta decisión. Quiero contarles sobre algo que me sucedió hace muchos años. Algo que no le cuento a cualquiera. Sin embargo, el anonimato me da cierto valor. Les aseguro que no es mentira, pero no todos tienen la mente abierta como para escuchar una historia de este tipo. Al final usted tomará sus decisiones y espero me las deje en los comentarios. Tengo actualmente 30 años de edad. No soy padre de ningún ser humano, ni soy pareja de mujer u hombre. Desde que tengo uso de razón, he soñado, así como sueña usted y así como soñamos todos los seres humanos, o por lo menos la mayoría. Hay ocasiones en que no recuerdo lo que soñé. Eso no es extraño. Hay otras ocasiones en que recuerdo de inicio a fin mis sueños. Tampoco es extraño, eso usted lo sabe. No es algo que le ocurra a pocos. Sin embargo, estoy seguro que usted podría entenderme si es que le digo que nunca había sido un soñador paranormal. No sé si ese término exista o no, pero estoy seguro que usted me entiende. Es decir, mis sueños nunca habían simbolizado algo en el mundo real o en el mundo espiritual. Yo soñaba con cosas triviales, con cosas que simplemente empezaban cuando yo dormía y se esfumaban cuando despertaba y terminaba el sueño. Nunca tuve un sueño premonitorio ni un sueño que a mí me dejara con alguna duda existencial. Por supuesto que llegué a tener alguna pesadilla que me dio miedo, o algún sueño que cuando le platiqué a alguien lo que había visto en ese sueño, me dijo eso quiere decir esto o aquello, pero no pasaban de ser sueños comunes y corrientes. Sin embargo, todo esto cambió en una parte de mi vida.
en una parte muy importante de mi vida, que si me permiten les daré a conocer. Espero que este relato les sirva como guía en caso de que alguien esté pasando por alguna situación parecida. Me hubiera gustado mucho que alguien me hubiera brindado su apoyo cuando yo necesité de esta guía. Así que de corazón les cuento. Yo trabajo en una escuela desde hace algún tiempo. Soy un empleado de servicio en general. A veces me toca limpieza, a veces me toca mover pupitres, a veces me toca quedarme a hacer guardias en la noche. Soy un empleado de gobierno, contratado mediante una institución pública de educación de mi país. Soy una persona muy tranquila, no tomo bebidas embriagantes, no uso drogas, no me desvelo, me dedico a estar en calma conmigo mismo y a estar en paz con mi alrededor. Tengo familia, y a diferencia de muchas historias que he escuchado en este canal, mi familia nunca ha tenido encuentros cercanos con lo paranormal, ni tampoco vengo de descendencia de personas sensibles a energías, ni mucho menos. Se puede considerar que mi familia es una familia común. Hacemos fiestas, pero no somos desordenados ni ruidosos. Tampoco somos los más callados. Somos una familia, vaya pues, normal, como ya lo había dicho antes. Mi abuela es mi pariente favorita. Desde hace muchos años he pasado días con ella platicando de cualquier cosa, de la vida, de música. A ella le gusta mucho contarme sobre cómo era el mundo en sus años de juventud. Ella está muy sola. Creo que soy el único que la visita. Pero a mí, por supuesto, eso no me pesa, por el contrario, me fascina y por eso lo hago. Me fascina escucharla. Y a ella le fascina platicarme. Es un mutuo compartir entre los dos. Tengo 2 hermanos, uno mayor y otro menor. Que un servidor, pues soy el hijo del medio de un matrimonio feliz y unido. Mi historia comienza una fría noche de invierno, de hace ya algunos años. Yo tendría quizás 15 o 16 años. Lo recuerdo porque en aquellos tiempos en mi salón había una compañera. Ella se llama Leonor. Era una niña de lo más hermosa. Todo lo que una niña de esa edad quisiera tener, ella lo tenía. Carisma, inteligencia, belleza, simpatía. Ella era mi amor platónico y estoy seguro que también de media secundaria al igual que yo, como mínimo. Y recuerdo muy claramente estas fechas, porque en esos días yo pasé frente a la casa de Leonor, y debo confesar que no fue un encuentro accidental. Yo lo había planeado desde hacía meses. De hecho, había pasado frente a su casa muchos días antes, y a diferentes horas esperando encontrarla hasta que por fin un día lo logré. Pasé frente a su casa y ella iba llegando. Me saludó, yo me acerqué y casualmente terminamos sentados en la banqueta hablando de los profesores y la escuela. Fue una de las tardes más emocionantes de mi vida. La disfruté mucho. Pero bueno, anocheció y me tuve que ir a mi casa. Todo el camino recuerdo que me la pasé pensando que debía haber dicho esto o aquello, o que no debía haber dicho algo que había dicho, que debí haber concertado una segunda visita en esos momentos. Llegué a casa, y cuando mi familia estaba cenando, yo ni enterado me di sobre los temas que se trataron en la mesa esa noche. Yo seguía con mi mente en aquella banqueta junto a Leonor. Por eso recuerdo mucho esas fechas. Así también me fui a acostar, y cuando dejé todo en oscuridad, cuando apagué todas las luces y apenas me empecé a dormir, escuché algo en mi habitación. Un susurro que parecía provenir de todas partes. Pensé que me estaba quedando dormido y había escuchado aquel susurro en alguna especie de medio sueño inicial, así que me volví a acomodar, pero de nuevo aquel susurro. Entonces sí me di cuenta que no estaba dormido, me enderecé rápidamente, muy asustado, pero no pude ver a nadie. A pesar de que era de noche y yo tenía la luz apagada, no estaba en total oscuridad, podía ver un poco, y me di cuenta que estaba solo en mi habitación. Me encontraba sentado en la cama, poniendo atención, buscando entre la oscuridad, cuando el susurro volvió y se hizo muy claro, esta vez muy nítido. Claramente escuché que dijo: «Estoy aquí para mostrarte». Aquella voz parecía venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Me sacó un susto de los 1000 demonios. Me puse de pie rápidamente, encendí la luz, pero era verdad, no había nadie en mi habitación. Busqué en el ropero, busqué debajo de la cama, en cada rincón, pero no logré encontrar nada. Recuerdo claramente que me volví a acostar, pero no apagué la luz esta vez, y cuando por fin el cansancio me derrotó y caí dormido,
No logré dormir bien, esa noche no descansé. Constantemente me estuve despertando durante la noche, escuchando aquel susurros de entre los rincones de mi habitación. Esa noche transcurrió de ese modo, pero las otras noches no fueron igual. La situación fue empeorando, aunque no muy rápido, pasó tiempo. Aquel susurro se fue convirtiendo en una voz muy clara. Se comenzó a hacer presente ahora dentro de mis sueños. Aunque no interfería con ellos, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, permítanme explicar, había ocasiones en que mientras yo me encontraba soñando, estaba sentado en medio de la playa con mis amigos, quizás tomándonos algún jugo, una bebida refrescante por ahí, divirtiéndonos. A lo mejor podía estar con Leonor en aquel sueño, y aquella voz aparecía, y digo aparecía solamente en manera de sonido porque no lo veía yo a nadie. Se hacía presente diciéndome cosas, me saludaba, conversaba conmigo. Yo podía estar en medio de una fiesta, si ustedes quieren, en un sueño junto con todas las personas que mi mente había invitado esa noche, y aquella voz de repente se metía entre nosotros, entre la plática, y me hablaba. Pero era muy curioso, por ejemplo, yo en mis sueños les decía a los demás, ¿acaso no lo escuchan? Y nadie lo escuchaba, solamente yo. Pero a final de cuentas, un sueño es un sueño, es eso. Así que yo me ponía a platicar con aquella voz. No siempre aparecía, pero tampoco eran las menos las veces que se hacía presente. Era una voz muy profunda, muy calmada y tranquila. Me hablaba sobre cosas que iban a ocurrir y sobre eventos futuros. Me hablaba sobre lo que pasaría con mi vida en algunos años, sobre personas que me querían, sobre personas a las que yo podía ayudar. Me dijo, por ejemplo, en una ocasión que yo iba a repetir el último semestre de mi preparatoria, y no precisamente porque me hubiera gustado mucho ese año y lo hubiera querido pasar 2 veces. Aquella voz entablaba conversaciones conmigo dentro de mis sueños, pero solo de mi vida. Jamás me dijo nada sobre la vida política del país o los números del boleto ganador de la lotería. Solo me hablaba de cosas que pasarían directamente en mi persona. Me habló de muchas cosas, pero de nuevo quiero dejar en claro que solo me habló cosas que me pasarían a mí, por lo menos directamente. Nada que tuviera que ver con una tercera persona o con eventos mundiales, por así decirlo. Por ejemplo, recuerdo la ocasión que me habló sobre Leonor. Me dijo, ella nunca va a ser tu pareja. Es mejor que dejes de insistir. Pero recuerdo también que había una frase que repetía mucho en aquellas visitas oníricas. La voz casi siempre me decía, la decisión siempre va a ser tuya. Con el paso del tiempo, las interacciones con aquella voz se volvieron muy frecuentes, y tan así fue que yo empecé a tomar decisiones en base a aquellas visitas nocturnas. Decisiones que, aunque fueran de poca importancia, terminaban tarde o temprano por decidir cosas sobre mi camino. Por ejemplo, la vez que me dijo que una película iba a ser mala, que no la iba a disfrutar. Y cuando fui al cine, de hecho fui a ver esa película, recuerdo que vi el cartel y simplemente dije no, vamos a hacer caso, y decidí entrar a otra sala. Disfruté mucho la otra película, y cuando unos amigos míos fueron a verla, me comentaron que no les había gustado. Por supuesto, en algunas ocasiones a mí me ganaba la curiosidad. Por ejemplo, en esta que les acabo de contar de la película, después de que ellos me dijeran que no la viera, fui a verla, y en efecto no me gustó ni poquito, lo cual, entre comillas, comprobaba el mensaje de sueño que la voz me había enviado. Pero bueno, también está esta otra ocasión, cuando la voz me dijo que me iba a caer de la banqueta en una calle específica. Me dijo, ten cuidado porque te vas a caer tarde, en la parada de camiones fuera de tu escuela. Y sucedió también, y lo peor de todo es que no me advirtió que sería frente a todos, incluso frente a Leonor. Eran pequeños detalles, pero aquí no es si son chicos o son grandes, sino que no dejan de ser eso, detalles que, de cierta forma, todos se vuelven importantes, detalles que parecían esconder verdades. Pareciera que fuera alguna especie de sombra del futuro que se escabullera por alguna especie de apertura del tiempo para llegar hasta la fecha actual en forma de voz onírica para poder advertirme cosas o hablar conmigo. Lo sé, suena extraño. ¿Y saben por qué suena así? Porque así es algo muy raro. Así continuaron mis sueños por varios años. A veces por broma le hacía caso a la voz, a veces en serio. No me la tomaba todavía al 100%, pero esa dinámica donde aquella presencia se hizo presente en mis sueños
y en mi vida se tornó un tanto más seria. Pero esa dinámica, donde aquella presencia se hizo presente en mis sueños y en mi vida, se tornó un tanto más seria. Aunque no creía ciegamente en lo que me decía, tarde o temprano aquellos mensajes influían en mi vida, en mi día a día. Eventualmente pasaban meses sin que se presentara la voz y luego se presentaba toda una semana completa, pero me sucedía algo muy peculiar. Cuando la voz no estaba cerca de mí, yo experimentaba cierto desánimo, cierto desaliento. Me quedaba a veces mirando al horizonte, ido, y de repente me notaba deprimido. No sabía por qué, era un sentimiento que yo no podría explicarles fácilmente ahora. Y por el contrario, cuando la voz estaba en mis sueños, me encontraba de muy buen ánimo, positivo, y yo podía notar esa diferencia. No era ajeno a esto. Aquella voz con el tiempo se volvió una parte de mí muy importante. Tanto así que cuando estaba presente dejaba de lado mis sueños y me ponía a platicar con ella. Aquella voz me habló de amores que se me presentarían en un futuro, y no sobre uno, me habló sobre varios. Casi me decía cómo iban a ser mis relaciones. Me habló sobre oportunidades que tendría, y por supuesto que también llegó a hablarme sobre tragedias. Me habló sobre el modo en que partirían de esta vida algunas personas que me rodean. Cuando esta voz se hacía presente en mis sueños, llegaba suavemente, saludando, haciendo alguna broma. No solo llegaba y se ponía a hablar de lo que ella quería. La mayoría de la información que me arrojó, yo la pedí, pensando que era solamente una parte más de aquel sueño, de aquella noche. Principalmente por eso, yo comencé a creer que de algún modo mi mente podía predecir cosas, basándose en información que conscientemente yo no estuviera procesando, pero sí la estaba haciendo inconscientemente, como si hubiera datos en mi cabeza que ella manejara sola sin que yo supiera, pero que sí tengo modo de saberlo. Poco a poco empecé a notar que aquella voz de verdad me hablaba de cosas que me iban a suceder, de cosas que de verdad habían sucedido. Por ejemplo, si me decía que iba a pasar un mal rato si tomaba un transporte urbano y yo no lo tomaba, no había modo de que si pudiera decirles si fue verdad o no. Recuerden que a veces lo hacía simplemente por diversión, el seguirle el juego a la voz, pero empecé a notar que la mayoría de las veces que me era posible comprobar algún mensaje, lo comprobaba como verdadero, como el caso de las películas. No se crean que no me dio miedo. Cuando empecé a notar esto, el solo hecho de pensarlo ahorita me vuelve a poner la piel de gallina. Así que empecé una rutina. Empecé a anotar en un cuaderno todos los mensajes que la voz me decía, para que no se me pasara ninguno. Y básicamente comencé a ponerle una palomita a lo que se iba cumpliendo, a lo que iba sucediendo. No sé si han notado que a veces tenemos secretos guardados que nos hacen sentir muy incómodos, y mantiene tu mente ocupada, como que diciendo, guárdalo, no dejes que salga, te ocupa una parte de tu pensamiento constantemente, te hace sentir nervioso, y cuando ves a algún amigo muy cercano te mueres por contarlo, y cuando por fin te animas, lo cuentas, sientes un alivio. Pues justamente esa sensación la experimenté. Desde que tomé con seriedad el asunto de la voz onírica, desde que empecé a anotar en un cuaderno, me pasó eso. Y un día, en casa de mi abuela, ella me estaba platicando algo, no recuerdo ni siquiera qué era, porque estaba distraído hojeando el cuaderno. Mi abuela se me acercó, yo ni cuenta me di, me puso una mano en el hombro y me dijo, «¿Tienes días ya bastante ido? ¿Qué te está pasando?» No sé qué fue, no sé por qué fue, no sé por qué pasó, no sé cómo pasó. Algo me dijo que podía soltarlo todo en ese momento, y en ese momento yo hablé con mi abuela. Con cada palabra que le contaba sobre la situación de mis sueños, sentía que mi alma se liberaba un poco. Me iba sintiendo libre. Le mostré mi cuaderno, mis anotaciones, le conté algunas historias. Ella me escuchó atentamente. Un servidor solo esperaba el momento en que ella se soltara riendo. Pero eso no sucedió. Ella me escuchó atentamente con esa paciencia que los mayores tienen cuando quieren. Al final de mi discurso, mi abuela me pidió mi cuaderno, lo estuvo leyendo, lo hojeó, porque no crean que tenía media hoja con información. Tenía varias páginas llenas de una cosa y de otra. Algunas con las marcas de las palomitas, si es que ya había ocurrido, lo estuvo leyendo algunos minutos y luego empezaron las preguntas. ¿Hace cuánto? ¿Todo se cumple? ¿Cómo es esa voz? ¿La escuchas solo en sueños? Si duermes durante el día, ¿también la escuchas?
¿Alguna vez has visto a una persona dentro de tus sueños que se haga presente cada vez que escuchas las voces, pero que no conozcas? Me empezó a hacer muchas preguntas, pero ninguna para desacreditarme. Primero pensé que lo hacía con afán de encontrar el origen de mi locura, pero poco a poco, y brindándole confianza, me di cuenta que en realidad lo que quería era ayudarme a desenredar este nudo de confusión. Me pidió permiso para quedarse con aquel cuaderno, lo quería estudiar. Yo le dije que sí, por supuesto que no tenía ningún problema, pero que cada que se lo pidiera me lo tenía que dar para poder seguir escribiendo los mensajes. Mi abuela se lo quedó y la vida siguió. Desde ese día ella parecía que estaba más al pendiente que yo de las anotaciones, porque cuando los mensajes oníricos de la voz se empezaron a hacer realidad y que mi abuela lo empezó a notar, ella misma me lo decía muy emocionada: oye, ¿ya viste que ya pasó esto? Está anotado aquí, tú lo anotaste. Muy emocionada me contaba que sí, que sucedían esas cosas, que las cosas se estaban cumpliendo. De repente mi abuela recibió una llamada de una persona que no era común que llamara, una llamada que la voz onírica había profetizado y que además nos dijo: tu abuela y tú van a recibir una llamada que los va a poner muy felices, y así fue. Nos llamó un pariente que nosotros hace mucho no sabíamos de él y que teníamos en muy alta estima. Había un mensaje anotado que decía que íbamos a recibir la visita de 3 aves azules. Y de algún modo llegaron hasta nuestro patio 3 aves azules hermosas. Yo conozco los pájaros de mi ciudad, esas aves no eran normales. De hecho no sabría ni decirles el nombre de los pájaros porque no son comunes allí, pero les puedo decir que estuvieron cantando muchísimo rato en el patio de mi abuela, hasta que por fin salimos a ver qué era todo ese escándalo. Yo creo que estuvieron unos 5 minutos, y pareciera que nos hubieran esperado, porque apenas las vimos, durante algunos minutos, se echaron a volar. Y bueno, lo más trágico, en un sueño tuve la visita de la voz de nuevo, aquella voz tranquila, profunda y calmada, que ya tan interiorizada estaba en mi mente. Aquella noche estuvimos hablando muchísimas cosas, pero lo más importante fue que aquella voz me venía a decir sobre la despedida que tendría que pasar con una persona muy cercana a mí. Me advirtió sobre mi sufrimiento. Me advirtió que cuando aquella persona se fuera de nuestro lado, y no me refiero a que se iba a ir de viaje o se iba a mudar, aquella voz me dijo que un familiar mío iba a morir. No me dijo quién, pero me dejó muy en claro que iba a suceder. Por algún motivo esa noticia me hizo sentir terriblemente mal. Una noticia de aquel tipo no era la primera, pero por algún motivo esta ocasión me hizo sentir terriblemente mal. A pesar de que no me dijera nombres ni me mostrara un rostro en los sueños, aquella noticia me hizo sentir muy mal. Ya me había dicho sobre despedidas familiares, pero esta se sintió diferente, muy diferente. Recuerdo que la plática con aquella voz se desarrollaba mientras yo caminaba por un gran desierto, por un pedazo de tierra, y de un lado mío tenía una enorme montaña, y del otro lado había un mar que cuando lo volteaba a ver se antojaba infinito. Pero yo estaba de pie sobre un desierto, pura tierra, igual de grande que las montañas y el mar. Por supuesto, este es un escenario que yo vi en mis sueños. Le pedí a la voz que me dijera el nombre de quién iba a ser el que iba a partir, y que me dijera cómo podía evitarlo. Sin embargo, no hubo respuestas a mis súplicas. Solo me dijo que cuando me dijera algo de alguien más yo no podría hacer nada. Sobre lo mío sí, sobre lo personal, pero no sobre los demás. Además de que logré obtener un monólogo acerca de la vida y la muerte, y sobre la importancia del tiempo que tenemos en este mundo, y de la relevancia del amor. Al día siguiente, con llanto en los ojos, busqué a mi abuela, y le platiqué mi sueño. Me dio la libreta y me abrazó mientras yo escribía el mensaje, y me limpiaba las lágrimas. No sé por qué lo escribí, estaba seguro que no lo iba a olvidar, pero de igual modo lo hice. Esa era la rutina. Mi abuela y yo seguimos platicando muchísimos días acerca de esta última advertencia, asustándonos mucho con cada enfermedad que aparecía en la familia. A veces los mensajes tardaban meses, años o quizás días en cumplirse, por lo que el último mensaje se volvió una tortura diaria para nosotros. Pero bueno, hablemos claro. Usted, claro que ya sabe que no es ninguna profecía del otro mundo decirle a alguien que un familiar va a morir y que usted va a sufrir. Eso casi es obvio. Lo sé porque fue algo que mi abuela y yo platicamos varias veces. Es una premonición casi infalible. Sin embargo, déjenme contarles el siguiente mensaje.
El mensaje que le continuó al fatídico anuncio que les conté antes fue muy peculiar, porque la voz de nuevo me vino a prevenir, pero esta vez me dio un mensaje que cambió mi vida radicalmente. Me dijo: no debes viajar. Sé que lo querrás hacer, pero no viajes, no lo hagas, no importa nada. Este mensaje va de la mano con nuestro anterior encuentro. Recuerda mis palabras. No debes viajar, aunque al final la decisión siempre es tuya. Esta vez te pido que no lo hagas. Pues bueno, amigos, déjenme contarles que este segundo encuentro lo tuve de nuevo en un sueño, como solía ocurrir, y ocurrió de nuevo en el escenario igual al anterior, un desierto por el que caminaba un servidor, tierra para todos lados, junto a un mar y del otro lado un bosque. Un escenario totalmente irreal, sí, pero era el mismo escenario donde la última vez me había encontrado con la voz. 2 mensajes consecutivos con el mismo escenario dentro del sueño. Desperté y de nuevo inmediatamente me dirigí a la casa de mi abuela. Era un mensaje importante, tenía que escribirlo. Sin embargo, en cuanto llegué, no faltó decir nada. Apenas llegar, me di cuenta. Apenas iba abriendo la puerta, me encontré a varios miembros de la familia en casa de mi abuelita. Todos con una cara larguísima, notablemente tristes. Mi abuela, en cuanto me vio, corrió a abrazarme y me susurró al oído que por fin se había cumplido el último mensaje, que un tío mío, un hijo de mi abuela, había muerto. En otro estado, él no vivía donde mismo que nosotros. Toda la familia se estaba poniendo de acuerdo para ir al velorio todos juntos, bueno, los que pudieran, algunos en carros, algunos en otro carro. Inmediatamente recordé el mensaje de hace apenas unas horas, ese donde la voz me dijo que no debía viajar. Le conté a mi abuela todo, le dije lo que me había pasado y ella me pidió no ir, me lo rogó, me pidió que me quedara. Y mira que fue como una bofetada, porque aquel tío era una persona muy importante para mí. Todos lo sabían, mi abuela también lo sabía, pero por eso me hizo aquella petición. Y todos daban tanto por hecho que yo iba a querer ir, que unos primos me guardaron un lugar en el automóvil en que ellos se iban a trasladar hacia el velorio de mi tío. Miré a mi abuela y por supuesto que le hice caso. Tenía ella una mirada que no pude evitar. Por supuesto que recordaba el mensaje, pero en realidad fue mi abuela quien pesó más en la toma de aquella decisión. Y miren que a pesar de que no estoy contento por lo que sucedió, le agradezco en el alma haberme fortalecido para tomar esa decisión, porque mis primos tuvieron un accidente de carro. Volcaron camino al velorio de mi abuelo. El carro donde se suponía que yo iba a viajar se volcó en un barranco de una carretera que cruzaba una montaña cerca de mi ciudad. ¿Quieren saber algo escalofriante? El automóvil rodó por aquel barranco varios metros. Ninguno de mis primos sobrevivió, pero el automóvil quedó en un terreno muy curioso, en un terreno que era pura tierra, como si de un desierto se tratase. Y si hubiera rodado un poco más, hubiera caído en un lago que estaba a un costado de esta parte de tierra, y por donde rodó era una montaña, es decir, el escenario de mis sueños. Lo vi reproducido cuando vi las fotos del accidente fatal de mis primos. No era igual, porque en aquel momento lo había visto en un sueño y ahora era real, pero entendí que se trataba de lo mismo. Coincidencia, si quieren, pero ¿y todas las demás situaciones? Si quieren también puede ser coincidencia, sugestión, eso queda a la respetable opinión de cada uno de ustedes. Pero quiero que sepan que hubo una visita más, la última visita donde aquella voz me dijo que ya no volvería a hablarme más, que lo que ella venía a hacer estaba hecho, que de ahora en adelante mis sueños iban a ser solo míos. Nos dimos una conversación muy profunda y amena. Nadie de mi familia, salvo mi abuela, saben de esta historia, y me parece que es mejor dejarlo así. Me llevo bien con todos, y todos extrañamos juntos a mis primos, así que quiero que así se quede. Por esto prefiero permanecer anónimo. Esta experiencia, amigos míos, me cambió la vida. Básicamente estoy seguro que me salvó la vida. Y creo que el hecho de que mi abuela supiera de estos mensajes fue clave. También para que yo no subiera junto a mis primos en aquel vehículo.
Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Se los agradezco de manera personal y a nombre de nuestro invitado especial. Como muestra de nuestro agradecimiento, coméntenme con el emoji de la carita enamorada. Si usted ha llegado hasta este punto y quiere que nuestro invitado de honor lo sepa, hágalo de esta forma. Así además será un modo de darle las gracias. Y por supuesto, será nuestra forma de decirle que aquí estamos, que lo hemos escuchado. Cuénteme, ¿qué le ha parecido esta historia? ¿Qué creen que era eso que le hablaba a nuestro invitado de honor en sueños? Terminemos este episodio como ya es costumbre con unos saludos para nuestros queridos amigos que están escuchando esta historia, para nuestros queridos amigos que comentan nuestros videos y para quienes lo comparten. En este episodio enviaremos un saludo muy afectuoso para nuestra amiga Aurora Santana, quien nos escucha en Aguascalientes, y por supuesto también para sus hijos, que ya nos dijo que les comparten nuestros videos. Es un honor que nos escuchen en tan hermosas tierras. Fabi Jiménez, te enviamos un calurosísimo abrazo hasta California, también para Casey Dalton y Elber Pacheco. Ellos tres nos escuchan pues desde California. Gracias por acompañarnos, amigo. Eva Ramírez, te saludo desde La Paz, Baja California Sur, México, hasta Seattle, Washington. Aprovechando que andamos por aquellos rumbos, también vamos a saludar a Mari Cabrera, quien nos escucha desde la misma hermosa y fría ciudad. Marielena Castro, te envío un saludo con muchísimo cariño, hasta Puebla. Gracias por dejarme acompañarte un día más. Lupita López, saludos hasta Morelia, la cual es uno de los destinos turísticos más bellos e importantes de México, por su invaluable patrimonio cultural e histórico. De la misma manera saludamos a todos quienes estén escuchando este relato, a quienes hayan llegado hasta este punto. Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por dejarme acompañarlos un ratito más esta semana. Soy Grillo Villegas y si usted gusta, está más que invitado para vernos aquí dentro de 7 días más, para dar un recorrido juntos por la orilla del miedo.